Muy bien, vamos a comenzar. Si me ayudan, o más bien me acompañan, vamos a orar y empezamos. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos permites estar aquí el día de hoy. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por la iglesia y gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a que lo que vamos a estar aprendiendo y estudiando el día de hoy se haga vida en nuestras vidas, Señor, y que nos ayude a conocerte y glorificarte todavía más. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando acerca de el diezmo. Sí. El diezmo. Sí, vamos a estar platicando acerca del diezmo. Creo que es un tema que dentro del círculo cristiano tiene mucho peso. Incluso me ha tocado escuchar que hay quien dice que no, pues hizo pastor porque los diezmos sí dejan. Y luego como que es de mala fama para los que están afuera. No. De hecho, aquí en Torreón, no sé si tú has visto, hay una espectacular, o había, no sé si todavía está, de una iglesia, no recuerdo qué iglesia era, pero el anuncio gigantesco anunciaba las reuniones y todo el lugar donde estaba, pero lo que tenía letras más grandes era, no pedimos diezmo. Esa era la parte más grande del espectacular. Sí, y así como, bueno, pero porque es relevante, ¿no? Pero es relevante, finalmente es relevante. Entonces me gustaría que me acompañaras a Malaquías 3, por favor, que es uno de los pasajes yo creo que más utilizados en este aspecto. A mí me tocó escucharlo leído muchas veces cuando se pedía que oraran por ofrendas y diezmos en la iglesia donde estábamos. Entonces vamos a leer Malaquías 3, versículo 8 y versículo 10, así salteado. Malaquías 3, versículo 8 y versículo 10. El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, este pasaje, sin lugar a dudas, ha sido usado un sinfín de veces para animar, para exhortar, incluso para amonestar a la iglesia a diezmar. No estás diezmando y aquí dice, ponme a prueba, todo esto, ¿no? Y siempre es con la promesa este es como que el centro cuando se usa. Si pónganme ahora a prueba, entonces como prueba a Dios, Él te está invitando a probarlo y Él te va a dar de bendición sobreabundante, ¿sí? Y escuchamos las frases ya clichés, no sé si tú lo has escuchado, no puedes ganarle a Dios en dar, ¿sí? Entonces tú dale y nunca lo vas a poder ganar, ¿sí? Si tú le das $1, el Señor te da 2, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo ser humano tiene una relación con el dinero, absolutamente todos. Es una de las cosas extrañas que todos los seres humanos tenemos en común, ya sea directa o indirectamente, todos nos relacionamos con el dinero. Y puede ser que lo consideremos una herramienta que nos permite obtener lo que queremos y depender menos de otro, o puede ser que no lo consideremos tanto una herramienta, pero lo asociemos directamente con el respeto, con la libertad, con el poder, ¿sí? Y luego venimos a Cristo y parece ser que lo único que hacemos con el dinero no es quitarle todas estas asociaciones, sino nada más agregar en nuestro presupuesto un pedacito más. ¿Sí? Si antes mi presupuesto era pagos de la casa, pago del carro y gasto en mí, ahora es pagos de la casa, pago del carro, diezmo, gasto en mí. Pero en realidad mi mentalidad sobre el dinero no cambia en absoluto. Sigo viendo el dinero como algo que me da poder, libertad, que me permite alcanzar lo que quiero, ¿sí? Diezmar, algunos aseguran que es como la llave que abre la puerta de la bendición sobreabundante de Dios, ¿sí? Diezmar es, al parecer, lo único que Dios me pide respecto al dinero, ¿sí? Entonces, diezma y esto activa la bendición de Dios en tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el diezmo y sobre el dinero en general? Si estamos hablando específicamente del diezmo, porque es lo que la mayoría de los cristianos hacemos, diezmar, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro llamado en este ámbito de la vida? ¿A qué nos llama el Evangelio en la cuestión del dinero y de los bienes materiales? ¿Sí? Desde el inicio, te digo, nosotros creemos que la Biblia no instruye a dar el diezmo. ¿Sí? La Biblia no nos instruye a dar el diezmo, no nos lo demanda, no es algo que nos pida como cristianos, ¿sí? Entonces, a fin de que entendamos esta afirmación, me gustaría que avanzáramos en 3 pasos.
primero vamos a ver el diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo en el Antiguo Testamento. En segundo lugar vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar vamos a ver dar en el Nuevo Pacto. Dar en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Entonces diezmo en el Antiguo, diezmo en el Nuevo y dar en el Nuevo Pacto. Entonces empezamos con la parte del diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todas las enseñanzas que afirman que los cristianos están obligados a dar el diezmo, o las primicias que también funcionan como un tipo de diezmo, ¿sí? Toman su fundamento de pasajes del Antiguo Testamento, generalmente Malaquías, que ya leímos, o Deuteronomio. Entonces, si tú y yo queremos entender qué es lo que la Biblia dice y cuál es nuestra relación con el diezmo, debemos observar qué se le demandaba al pueblo en el Antiguo Testamento, en qué contexto se está dando y qué se está esperando del pueblo en esta situación. Aunque el diezmo aparece aún antes de la ley, no sé si recuerdas, hay dos escenas específicas en las que aparece. La primera es cuando Abraham rescata a Lot y da el diezmo a Melquisedec, ¿recuerdas? Sí. Y la segunda es un juramento que Jacob hace a Dios, donde promete dar el diezmo. Que por cierto, nunca se registra que Jacob dé el diezmo. Se registra solo la promesa, mas nunca se nos dice que lo haya hecho. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos muestran nada más que el diezmo era algo que se hacía voluntario y que era inusual. ¿Sí? Antes de la ley de Moisés, estos dos eventos nos muestran el diezmo como algo voluntario, no es obligado, Dios no lo está demandando, y es inusual, aparecen de repente, no es sistemático, no es repetido, es totalmente inusual. Ahora avanzamos en la historia y llegamos al pueblo de Israel en Egipto. Después de que Dios rescata al pueblo de Egipto, da las leyes, y estas leyes tienen como propósito, entre otros, recordarles que todo lo que tenían era un regalo que venía de Él. Esta es una idea muy clara, sobre todo en la cuestión del año del jubileo. No sé si recuerdas que en el año del jubileo todo debía regresar a su poseedor original. Y la idea no era que era tuyo perpetuamente, la idea era que era de Dios perpetuamente, y por tanto nadie podía cambiar a quien Dios se lo había dado. ¿Sí? Todo era de Dios. Entonces el pueblo era un inquilino, disfrutando del uso y los beneficios de la tierra que le pertenecía al Señor. Y como tal, debía regresar el diezmo al Señor. Pero, y aquí nos encontramos con el primer problema de afirmar el diezmo hoy, según la ley mosaica, no había un diezmo, sino tres. Según la ley de Moisés, hay 3 diezmos distintos. ¿Sí? Entonces, el primero era un diezmo anual en el que el pueblo debía dar el diezmo de los frutos de la tierra y de los animales. ¿Sí? El primero era un diezmo anual, el pueblo debía dar de los frutos y de los animales, uno y otro. Este lo puedes encontrar en Levítico 27. Levítico 27. El segundo era otro diezmo anual que se daba en el templo y era de animales. De este diezmo, una parte se consumía ahí mismo en el templo y otra parte se daba a los levitas, quien a su vez daban el diezmo a los sacerdotes. Sí. Esto lo puedes encontrar en Deuteronomio 14. Entonces ya llevamos 2, ambos anuales. Pero además, cada tercer año, tú debías de tomar un diezmo que ibas a distribuir en la ciudad donde vivías. ¿Sí? Es decir, no ibas a marchar hasta donde estaba el templo, sino que en la ciudad en la que habitabas, ibas a tomar ese diezmo y se lo ibas a dar a todos los que no tuvieran heredad en tu pueblo, es decir, a todas las viudas, huérfanos, a cualquier levita que estuviera habitando en la ciudad contigo y que no estuviera sirviendo en el templo. Acuérdate que había un rol de levitas. Tú tomabas este diezmo y lo repartías en tu ciudad, en el lugar donde estabas viviendo. ¿Sí? Este también lo puedes encontrar en Deuteronomio 14. Entonces, en realidad, si hacemos un promedio, el pueblo daba anualmente el 23%, no el 10%. El pueblo daba anualmente el 23%. Viéndolo así, no hay ningún argumento lógico que nos permita tomar el primer diezmo, vamos a dar el diezmo de los frutos y de los animales, pero los otros 2 los vamos a ignorar, omitir, desechar.
Si no hay ningún argumento lógico que nos permita hacer eso. Si vamos a afirmar el diezmo, ¿cuántos diezmos deberíamos de dar? 3. Es decir, en promedio deberíamos de dar 23% de todo lo que generemos, en promedio. O deberíamos de acomodarlo de alguna forma el tiempo de cada 3 años, o no sé, habría que hacer ahí algún cálculo medio extraño. Sí. Entonces, hablando acerca del diezmo en el Antiguo Testamento, podemos ver que es difícil ya directamente afirmarlo al día de hoy. Sí. Si nos movemos hacia el diezmo en el Nuevo Testamento, que dijimos que era nuestro segundo punto, vamos a ver que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. No aparece como un requerimiento para los creyentes. Hay 2 citas que creo que son las más utilizadas. La primera es donde Jesús reconoce el valor de dar el diezmo, pero sin embargo eso no significa que Jesús diga: los creyentes después de mí, después de la obra de la cruz, van a dar el diezmo. Jesús también reconoce que es bueno ofrecer sacrificios, y tú y yo no seguimos ofreciendo sacrificios, ¿verdad que no? Entonces Él está hablando de lo que en ese momento está sucediendo, y Él dice: den el diezmo. O sea, es parte de lo que estamos haciendo hoy. Pero una vez que Cristo llega a la cruz, el nuevo pacto es inaugurado y las cosas cambian. ¿Sí? El segundo pasaje está en Hebreos, donde otra vez el autor de Hebreos hace mención de Abraham dando el diezmo a Melquisedec, pero no es normativo, está haciendo una recolecta de lo que sucedió atrás. No está diciendo tenemos que dar el diezmo hoy. Simplemente está diciendo Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y Jesús es de la línea de Melquisedec. Hay todo un argumento bastante interesante ahí, al cual no vamos a entrar ahorita. Pero básicamente lo que te quiero decir es: las únicas 2 veces que aparece el diezmo en el Nuevo Testamento, no aparece como un requerimiento para los creyentes. No aparece como requerimiento para los creyentes, simplemente es mencionado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tratar de avanzar? Lo que vamos a hacer es ver que el diezmo en el Antiguo Testamento tenía usos muy específicos dentro de la ley, ¿sí? Muy específicos. 3 principales. Número 1, el diezmo servía para mantener a los sacerdotes y levitas. Número 1, el diezmo servía para mantener a los sacerdotes y levitas. Número 2, servía para proveer a los necesitados. El diezmo servía para proveer a los necesitados. Y número 3, el diezmo en el Antiguo Testamento servía para proveer para la celebración del pueblo. Para proveer para la celebración del pueblo. Esos eran los 3 usos específicos del diezmo. Entonces, si has estado en alguna congregación o en contacto con alguna iglesia que afirme el diezmo, generalmente el argumento que se hace es que en el Antiguo Testamento el diezmo se había dado a los sacerdotes y levitas, y entonces ellos mediaban entre el pueblo y Dios, y se les daba a ellos como su sostenimiento. Y el argumento es: hoy por hoy son los pastores o los líderes o los ancianos los que hacen esa función. Por tanto, el diezmo debe de darse a los ancianos, pastores, líderes. El problema es que, como la Biblia nos enseña, el único mediador entre los hombres y Dios es Cristo. ¿Sí? El pastor o el líder no es un mediador entre los hombres y Dios. El pastor o el líder no ocupa el lugar de los levitas o sacerdotes. Ese lugar lo ocupa Cristo. Cristo es el mediador. ¿Sí? Entonces este argumento es totalmente inválido, no podemos brincar así. Hablando de los otros temas, el proveer para los necesitados y el proveer para la celebración del pueblo, Pablo trata con estos temas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, no sé si recuerdas que Pablo pide a los corintios que aparten semanalmente para enviar una colecta, ¿te acuerdas? Y les dice: aparte cada quien al principio para que den y estén listos para enviar, bla, bla. Pero Pablo nunca dice aparten el 10%. ¿O se acuerdan cómo diezmaban antes? Pues así ustedes aparten también el 10%. ¿Sí? Nunca lo dice. Si Pablo creyera, si el Espíritu de Dios le hubiera dirigido a decir el diezmo es normativo para los cristianos, ese hubiera sido el momento perfecto para introducir el diezmo, ¿no? Está hablando de levantar una colecta para gente necesitada, que se haga semana tras semana.
Y sin embargo, Pablo nunca habla del diezmo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita más adelante que Pablo no habla del diezmo, pero sí nos da algunos principios. Pero básicamente aquí la pregunta que tratamos de responder es, ¿qué le pasa al diezmo? ¿Por qué el diezmo desaparece en el Nuevo Testamento? ¿Por qué está ahí en el Antiguo y luego en el Nuevo simplemente, ¡puf!, se desvanece? ¿Sí? Y la respuesta la podemos encontrar en Romanos 7, versículos 4 y 6, igual salteado. Romanos 7, versículos 4 y 6. Entonces, en Romanos 7, versículo 4, dice: hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Pero ahora, versículo 6, hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. ¿Sí? Entonces básicamente lo que Pablo está diciendo es, antes el pueblo se relacionaba con Dios mediante la ley. La ley era la forma en que el pueblo y Dios tenían una comunión. Sin embargo, ahora hemos muerto a la ley, somos librados de ella y nos relacionamos con Dios a través de Cristo. Cristo vino y Él cumple la ley por nosotros y asegura a todos los que creen en Él y dependen de su obra que son hechos hijos de Dios y coherederos con Él. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. La ley exige, ¿te acuerdas?, obediencia perfecta, personal y perpetua. ¿Alguno de nosotros puede rendir obediencia personal, perfecta y perpetua? Nadie. Solo Cristo puede hacerlo. Si solo el Dios hombre puede hacerlo. Entonces, nuestra única esperanza es rendirnos a Él y depender totalmente de lo que Él ha hecho. Y ahora, como hijos de Dios que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y en su obra, Cristo toma la ley y la apunta a su objetivo real. ¿Te acuerdas que en Gálatas Pablo nos dice que la ley sirve como un ayo? ¿Sí? Nos muestra nuestro problema real. ¿Cuál es nuestro problema real? Nuestro problema real es uno del corazón. Entonces Cristo toma la ley y el no matarás de la ley, si te acuerdas, se convierte en no aborrecerás. En 1 de Juan leemos el que aborrece a su hermano es un homicida. Ya no es nada más, no, pues no lo maté con mis manos. Si lo aborreces, que si te acuerdas, aborrecer significa amar menos, ya eres un homicida. La cuestión es una cuestión del corazón, no de las manos. Cristo toma el no adulterarás y lo convierte en no vas a mirar a otro con deseo. El problema es uno del corazón. El no jurarás en vano se convierte en vas a hablar siempre con la verdad. Tu palabra siempre va a tener peso, no solo cuando juras. Entonces, en el nuevo pacto que Cristo ha inaugurado, todo es más grande, todo es más profundo. Hay mejores promesas, hay un mejor mediador, es un mejor pacto. Y si tú y yo realmente atesoramos todo esto, nuestra respuesta también va a ser más grande. El diezmo desaparece porque el diezmo está íntimamente conectado con el sistema de sacrificios. Y los sacrificios desaparecieron. Los sacrificios son una sombra de lo que Cristo vino a hacer. Y como hemos dicho, cuando el tipo llega, la sombra desaparece. Cuando la realidad viene, lo que lo aparentaba simplemente se esfuma. Los sacrificios ya no están con nosotros. ¿O alguno de ustedes ha hecho algún sacrificio últimamente? Sacrificio de animalitos. No, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Sí, ya no nos regimos por el diezmo. Sí, hemos entendido que el diezmo ya no es parte de la forma en que tú y yo nos relacionamos con Dios. ¿Cómo debemos regular nuestro dar? Y en realidad es en este punto donde vamos a pasar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Y me gustaría que abordáramos esta cuestión de cómo regulamos o cómo deberíamos dar y todo esto, respondiendo una serie de preguntas. ¿Sí? Vamos a responder 5 preguntas. 5 preguntitas. Primero vamos a responder, ¿para quién? ¿Para quién damos? ¿Para quién damos? Antes, si te acuerdas, decíamos dábamos se daba para los sacerdotes y levitas y para los necesitados. Hoy por hoy, en el nuevo pacto, ¿para quién debemos dar? ¿Sí?
nuestras finanzas, ¿a quién deben servir? Y básicamente hay cuatro grupos de personas que la Biblia nos enseña que debemos de proveer con nuestras finanzas. Están en orden. Número 1, nuestra familia. Número 1, nuestra familia. En 1 de Timoteo 5:8 leemos: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. No sé, no me puedo imaginar qué tenía en mente Pablo cuando dice peor que un incrédulo, pero peor que un incrédulo, ha negado la fe. ¿Sí? Número 2, nuestros líderes, pastores, maestros. En Gálatas 6:6 leemos: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros. Y aquí nada más hago énfasis en que siempre que Pablo habla acerca de dar a los pastores o a los maestros, la palabra o la idea central es necesidades. Necesidades, ¿ok? Pablo nunca habla ni impulsa la idea de que un pastor o un líder deba vivir en opulencia. ¿Sí? Lo que sí estamos llamados a hacer como iglesia es proveer para las necesidades. ¿Sí? Aquel que enseña la palabra tiene derecho a vivir de enseñar la palabra. Entonces, eso significa que debe de poder vivir de manera decente, suficiente para proveerle a su familia y él. No significa que la iglesia esté obligada a darle tanto para que tenga casas por aquí, carros por allá, Rolex. No, necesidades, ¿ok? Esa es la idea, necesidades. Número 3, debemos de dar para nuestros hermanos en la iglesia. Para nuestros hermanos en la iglesia. Romanos 12, versículos 11 y 13, dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Entre estas cosas que requieren diligencia, Pablo dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, nuestros bienes deben usarse con diligencia para contribuir para las necesidades de los santos. Si hay alguien donde yo estoy, en la iglesia que yo estoy, que tiene necesidad, y yo tengo la capacidad de proveerle y no lo hago, muestra que hay un problema en mi corazón. Entonces llevamos 3. Número 1, nuestra familia. Número 2, nuestros líderes, pastores, maestros, ancianos, como le llames. Número 3, nuestros hermanos en la iglesia. Y número 4, las personas necesitadas. En Efesios 4:28, Pablo de nuevo dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y eso está muy padre. Ese versículo en específico me gusta porque le da un sentido a nuestro trabajo. Un sentido que muchas veces nosotros no consideramos. La mayoría de nosotros trabaja para pagar las cuentas o para poder ahorrar para comprar algo. Pero aquí Pablo dice: trabaja para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Ese es el motivo de nuestro trabajo. Trabajo para proveer en el orden que está a mi familia, a los líderes, a la iglesia y a los que necesitan. Para eso trabajo. Entonces, ¿para quién damos? Damos para estos 4 grupos. Y yo no sé tú, pero a menos que seas Bill Gates, yo creo que con el 10% no alcanza. No alcanza. Con el 10% de tu sueldo, de mi sueldo, no es suficiente. Ahora, en segundo lugar, contestamos la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo debemos de dar? ¿Cómo debemos de dar? Cuando hablamos del cómo, nos referimos a la actitud de nuestro corazón. Y la Biblia nos llama a dar voluntariamente y con alegría. Ese es el cómo. Voluntariamente y con alegría. Te leo 2 versículos. Esto está en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y en segundo lugar, en 2 Corintios, pero capítulo 8, versículos 3 y 4, dice: porque yo testifico que dieron de su propia
voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y este último pedacito me gustó mucho. ¿Cuándo fue la última vez que tú o que yo suplicamos por poder participar en el sostenimiento de los santos? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, por favor, déjame dar, yo quiero dar, por favor, para los que... Yo, sinceramente, yo no recuerdo alguna vez haber suplicado que me dejaran, ¿sí? Cuando dicen, pasen las ofrendas, siempre es como, ay, ¿cuánto traigo? No, ni traigo la cartera, ay, se me olvidó, ¿sí? Y yo suelo tomarlo como un, ay, es que soy muy distraído, pero en realidad hay un problema. La Biblia me está llamando a algo y yo no lo estoy tomando con seriedad. No le estoy dando la seriedad suficiente para decir, es domingo, llevo mi Biblia, llevo lo que necesito para enseñar y llevo dinero para dar porque la Biblia me llama a dar. ¿Sí? Entonces, también ahí se está reflejando algo en mi corazón. A esto yo no le estoy dando ninguna importancia. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo? Voluntariamente y con alegría. Voluntariamente y con alegría. ¿Sí? ¿Cuánto? Esa es la pregunta del millón, ¿va? ¿Cuánto debemos de dar? Esa es la siguiente pregunta. Tercera pregunta, ya hablamos del para quién, ya hablamos del cómo, ahora hablamos del cuánto. Como dijimos al principio, el Nuevo Testamento no establece una cantidad o un porcentaje. Simplemente nos da algunas guías, pero acompáñame a leerlas y te vas a dar cuenta que, bueno, ya ya dijimos, 10% no nos alcanza para cubrir los cuatro grupos, pero aquí vamos a ver que todavía va un poquito más para allá. Te quiero leer 2 Corintios 8 del 1 al 3 y te estoy leyendo en la NTV. 2 Corintios 8 del 1 al 3 dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Entonces, Pablo les está diciendo a los corintios, fíjense bien lo que los macedonios hicieron. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Entonces Pablo está presentando una iglesia que dice es muy pobre. Y luego dice, dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Entonces, aunque no nos dice cuánto específicamente, sí nos dice cómo medir. Nos dice que debe ser proporcional y sacrificial. Proporcional y sacrificial. Es decir, conforme a tu capacidad, pero siempre sacrificial. ¿A qué me refiero aquí? Vamos a decir que yo gano 10,000 pesos al mes. Y yo guardo para la iglesia 700 pesos. Lo reparto en 4 domingos y pues ahí voy dando y todo, ¿sí? No me representa ningún problema. Vamos a decir que gano esos mismos 10,000, pero en vez de dar 700 doy 1,300. A lo mejor me tengo que apretar un poquito. Hay ciertas cosas que no voy a poder hacer, hay ciertas cosas, pero igual lo reparto y ahí voy dando. ¿Cuál sería el correcto? ¿Los 700 o los 1,300? ¿Cuál sería el correcto? Los 1,300, ¿sí? Si yo ganara en vez de 10,000, 100,000 y doy 1,300, ¿sería congruente? No. Es proporcional. Conforme más Dios me ha dado, más yo voy dando. ¿Sí? Ahora, aquí nada más hago una nota y esto sí es algo que quisiera dejar así como claro. Todos los principios que estamos viendo deben de trabajar juntos. En alguna iglesia en la que estábamos, conocimos a una persona que era mamá soltera y de repente pues tenía algo de dinero y nos llegamos a entrar porque ella nos platicaba que de repente, no sé, le habían llegado 2,000 pesos y ese día era día de reunión, esos 2,000 pesos eran para su semana y lo que hacía era tomar esos 2,000 pesos y echarlos en el ofrendero porque Dios era bueno y le iba a suplir, sí, le iba a multiplicar. Entonces no se quedaba sin comer, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hoy que lo estaba analizando dije, pues a lo mejor no se queda sin comer, pero yo no sé si en vez de comer, como recomienda la nutrióloga Francia, la mitad de tu plato deben ser vegetales,
eran Maruchan. Y es mucho más barato comprar comida chatarra que comprar comida saludable. Y entonces, al hacer eso, estaba ignorando el principio número 1 que dijimos: ¿para quién? Yo primero doy para mi familia, ¿sí? Yo nunca puedo poner en sacrificio. Tiene que ser sacrificial, mi amor. Ni modo. Vamos a comprar puro patito y puro malo y puro sacrificial para no. ¿Sí? Si estás casado, en común acuerdo. Si tienes familia, considera a tu familia, ¿sí? Abstente de Starbucks, abstente de salidas, abstente de comidas en la calle, abstente de ropa que no necesitas, o sea, abstente de esas cosas, ¿sí? Abstente, tú no abstengas a tu familia, ni modo, ¿sí? Nos vamos a quedar sin comer esta semana porque yo se lo di todo al Señor porque soy bien sacrificial. No. Si hago eso, estoy ignorando el primer principio, ¿sí? Y entonces ya estoy, ¿te acuerdas que decía en 1 Timoteo 5:8? El que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Te estás viendo muy espiritual? Pues a lo mejor para alguien que no ha tenido esto ordenado sí te estás viendo muy espiritual, pero para cualquiera que sí lo haya leído, no. Y para el más importante, que es Dios, no te estás viendo nada espiritual. Estamos evidenciando que no hemos entendido lo que la Biblia enseña. Entonces, sacrifiquemos nuestros derechos, nuestros deleites, aquello que no necesitamos, pero que nos gusta, porque nos gusta. ¿Sí? Cada quien sabrá qué es aquello que tiene que sacrificar. Sacrifica el Netflix, sacrifica el Spotify, no sé, sacrifica el YouTube Premium, sacrifica lo que necesites sacrificar. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo aquí sacrifica todo y todo mándalo. No, sé ordenado con tus finanzas. ¿Sí? Cada quien con su conciencia, ¿verdad? Y por último, contestamos 2 preguntas que quiero contestar juntas. Estas 2 están combinadas. Ya llevamos ¿para quién?, ¿cómo?, y ¿cuánto? Estas últimas 2 preguntas las combino porque creo que están muy ligadas. Y es ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Creo que en realidad el asunto del diezmo y el asunto de pedir diezmo tiene su núcleo en el por qué y para qué. Cuando estaba estudiando esto, estaba leyendo algunas encuestas en Estados Unidos y algunos estudios que decían que las iglesias donde se enseña el diezmo, en realidad muchos de los que van no diezman. Y de los que dicen diezmar, menos de la mitad diezma realmente. ¿Sí? Otros es como que diezmo, pero en realidad no es el 10% de lo que ganan. Y cuando se le preguntó a algunos pastores por qué enseñaban del diezmo, la respuesta de algunos fue: es que si no le enseño a la iglesia que debe diezmar, entonces no van a dar nada. Y la iglesia no se va a poder sostener y yo no voy a tener que comer. Pero cuando tú y yo hacemos eso, estamos diciendo a Dios: es que tu forma no me parece tan confiable. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo en la Biblia y se me hace bien difícil, yo creo que la gente no va a poder. Mejor le digo que el diezmo y pues también viene en la Biblia. Pero lo correcto es que, como dijimos ahorita, atesoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que ese atesorar a Cristo se extienda también a nuestras finanzas. Kenneth Hagin, que es un pastor muy reconocido dentro del círculo del Evangelio de la Prosperidad, asegura que Dios tiene ciertas leyes universales y que el éxito financiero llegará a todos aquellos que tengan fe y den. ¿Sí? Y aquí es, ni siquiera tienes que ser cristiano, por lo que tener fe no sé exactamente qué significa. Pero si tienes fe y eres dador, le das a la gente, es una ley universal, Dios te va a dar de regreso. Entonces tú da y vas a alcanzar prosperidad. Gloria Copeland, que es también una predicadora muy famosa en este movimiento, dice: da $10 y recibe 1,000. Da 1,000 y recibe 100,000. Yo me quedé corto, ahora te dije ahorita da $1 y Dios te da 2. No, ella dice da 10 y Él te va a dar 1,000. Da 1,000 y Él te va a dar 100,000. Y ella termina esta predecita diciendo, en resumen, Marcos 10:30 es un muy buen trato. Entonces lo que ella dice es: da para recibir. Es obvio que la enseñanza de estas personas es: das, recibes. Si das para que puedas alcanzar el éxito, das para que puedas alcanzar libertad, porque el dinero lo que te da, dijimos, es libertad. ¿Sí? Ese es mi para qué y mi motivación. No es Dios, mi motivación es el amor al dinero o el amor a lo que el dinero me permite hacer y sentir y obtener.
Doy porque quiero más dinero, quiero éxito, quiero vestirme de marca, quiero tener una casa bien chida en la mejor colonia de Torreón, quiero tener muchos carros, quiero, etcétera, etcétera. Doy pensando en mí y no en la gloria de Dios. Enseñar que el diezmo es una llave que abre las bendiciones de Dios, o que dar garantiza que Dios nos dará de regreso, es totalmente incorrecto. No es bíblico en ningún sentido. Todos los apóstoles daban y se dieron ellos mismos por completo. ¿Te acuerdas que Pablo dice en Corintios que iba a desgastar sus posesiones y que aún él mismo se desgastaría por ellos? También dice por ahí que él trabajaba para darles a todos y no pedir nada de nadie. Y sin embargo, Pablo nunca fue rico. No terminó en éxito y prosperidad como se define aquí. Ni ninguno de los otros apóstoles terminó en éxito y prosperidad. Entonces, ¿para qué damos? ¿Para qué damos? Si cuando yo doy, no estoy esperando que Dios me regrese, ¿para qué doy? En 2 Corintios 9:12, te estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces, o sea, cuando demos, entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Esas son las dos cosas para las que damos. Eso es lo que queremos producir, obtener, tener como resultado. Suplir y producir agradecimiento hacia Dios. Ese es nuestro objetivo. Suplir las necesidades y producir agradecimiento hacia Dios. La enseñanza, si te fijas en tus hojitas, dice mi dinero, el diezmo y la gloria de Dios. Y lo acomodé en ese orden porque parece ser el puente que en nuestra mente hay. Mi dinero, el diezmo es que es lo que le toca a Dios y pues allá su gloria con el diezmo que le doy. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que tú y yo tenemos bienes para dar y que ese dar debe de producir un aumento de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien hace a través de nosotros esta obra de dar y quien nos provee para dar. Entonces tú y yo damos para suplir las necesidades y para producir agradecimiento hacia Dios. Siempre que hablo de este tema de dar, me acuerdo de George Mueller. No sé si alguien ha leído de George Mueller. Y es como una historia así, no sé, súper sorprendente. No sé qué se hubiera sentido ser George Mueller o estar con George Mueller ahí en su casa. Pero finalmente Dios siempre suplía de una o de otra manera. Siempre suplía. Y la gente que llegaba y daba no estaba esperando que Dios le diera de regreso. Simplemente, pues aquí está. Y a veces por azares del destino se descompuso el carro y la leche ya no me llegaba, se echara a perder, tómatela toda. Dios siempre suplía. ¿Sí? Y suple para su gloria. ¿Sí? No suplía para que George Mueller se hiciera famoso. Okay, entonces, para eso damos. Y dijimos que respondíamos dos. ¿Para qué y por qué? ¿Por qué damos? ¿Qué es lo que nos impulsa a dar? Y te quiero leer dos citas. Te leo primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si lo leemos al sentido contrario es, si el amor de Dios mora en ti, cuando veas que tu hermano tiene necesidad, ¿qué vas a hacer? Darle. Sí, darle. Y en segundo lugar, te leo otra vez 2 Corintios 8, versículo 9. Pablo dice, esta es la motivación a la que Pablo llama, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaron a ser ricos. Sí, ojo aquí, esto no significa ricos materialmente. ¿Sí? Somos ricos en Cristo. Él es nuestro tesoro. ¿Sí? Las bendiciones que Él ha procurado para nosotros, el poder tener una comunión con Dios
y saber que eternamente moraremos con Él y con todos aquellos que han dormido antes que nosotros, eso nos hace ricos. Entonces, de estos dos versículos sacamos que tú y yo damos por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y por el ejemplo de Cristo. Esto es lo que nos motiva a dar. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y el ejemplo de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre. Ahora, si te fijas, todos estos principios tienen un requisito central. Hay un elemento que es necesario para todos estos: una relación con Dios. Nadie puede dar de esta forma si antes no tiene una relación con Dios. Es la gracia de Dios la que nos capacita para dar. Es su gracia la que nos capacita para poder dar sacrificialmente. Carson comenta que en vez de preguntarnos si el diezmo es o no normativo para los creyentes, al ver todo lo que Cristo ha hecho para nosotros, deberíamos preguntarnos: ¿cómo puedo administrar mejor de manera que pueda dar más? Esa es la pregunta real. La pregunta no es ¿será el diezmo? No. La pregunta es ¿cómo puedo administrar mejor de manera que pueda dar más? Nuestro dar no es opcional y no debe ser gobernado por lo que queremos o por lo que sentimos. El fundamento de nuestro dar debe ser nuestro amor y devoción hacia Dios. Nuestro dar no es opcional y no debe ser gobernado por lo que queremos o por lo que sentimos. Y el objetivo de nuestros bienes y el objetivo de cómo los administramos es el mismo que de todo lo demás en nuestra vida. Como Pablo mismo dice, o Dios a través de Pablo: ya sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cómo yo administro mis recursos, el cómo me relaciono con el dinero, todo eso tiene que dar gloria a Dios. Y esto no es un asunto subjetivo, no, yo le doy gloria a Dios así, tengo un fondo de ahorro bien padre, no, aquí están los principios que Dios ha establecido para honrarlo, para glorificarlo con nuestros